La línea del tiempo de la música es muy importante tenerla en cuenta porque así nos permite diferenciar los tiempos, nos permite diferenciar la dinámica que cada sociedad vivía en relación precisamente a la música. Tenemos muchos movimientos y este pequeño cuadro nos permite resumir brevemente, perdón, en muy poco espacio y en muy poco tiempo, la historia de la música y de alguna manera se van analizando el desarrollo del canto y el desarrollo de la guitarra. Entonces, por ejemplo, tenemos la prehistoria de este lado, que precisamente es de donde se desarrolla la música, es el nacimiento de la música, es la imitación del hombre a los sonidos de la naturaleza. Ahí hay teorías en relación a qué fue primero, si el lenguaje o el canto. Algunos dicen que fue el canto porque primero se esboza sonidos de la naturaleza que tienen que ver con, por ejemplo, el canto de los pájaros, el rugido de los leones, y son meramente sonidos que a lo mejor no gozan de significación, pero que tienen una intención melódica o imitativa. Hay unos que no, que primero se creó el lenguaje y luego de ahí se construyó el canto. Yo me voy más, mi propia percepción, pero mi propia opinión es que creo que primero fue el canto y después, porque finalmente el código, la forma de hablar, son precisamente eso, son pequeños cantos cuando queremos hacer inflexiones, pues nos vamos hacia los agudos, cuando queremos hacer una inflexión hacia lo grave, pues nos vamos hacia lo grave, como para tratar de darle profundidad o tristeza o languidez, etcétera, a lo que queremos expresar. Vamos a la antigüedad. Después de la prehistoria, según este cuadro, viene hacia la antigüedad, siglos 7 al siglo V a.C. Grecia y Roma son los primeros documentos musicales realmente encontrados, en donde la danza, el canto y la poesía están acompañados con la lira, pero están muy hermanados, no están separados, no son estudios o no hay estudiantes que se dediquen únicamente a la guitarra, únicamente a la danza o únicamente a la poesía. No, en realidad es un arte que está relacionado íntimamente uno con otro y eso hace que, bueno, pues precisamente hay escuelas en esta antigüedad en donde pueden estudiar la poesía, pueden estudiar la música, la lírica, la oratoria, pero todo junto, no separan como actualmente nosotros tenemos academias de una cosa, academias de otra, por el grado de especialización. No ahí hay un conjunto. Estamos hablando de la antigüedad, Grecia y Roma. Nos pasamos a la Edad Media, ya en este periodo, siglo V a los siglos, dice aquí 14, 15, más o menos 476, 1492, ya después de Cristo, está en boga precisamente por el momento histórico, la música religiosa, la vocal, dice aquí transmitir la doctrina religiosa, esa es una de sus prioridades. Aparece el canto gregoriano, la polifonía, la música profana, los trovadores, los poetas, los músicos juglares, los músicos ambulantes. ¿Cuáles son los instrumentos más usados? Bueno, pues las cuerdas, ahí está, el arpa, la guitarra, la citarra, el laúd. Y los vientos, bueno, pues la corneta, la flauta, la trompeta, el trombón y tuba. Por eso, cuando se crean orquestas dirigidas a la Edad Media, tienen que tener ciertos instrumentos, no se pueden tocar con instrumentos de otros siglos. Vámonos al Renacimiento, en donde ya el humanismo busca un desarrollo de la cultura y del arte. Hay música religiosa, perdón, se evita la polifonía, hay relevancia de la danza, instrumentos, se usa la flauta de pico, el fagot, el bombardino, la trompeta y la chirimía. Ya en el barroco hay un policoralismo, hay un exceso de adornos. De hecho, barroco significa la perla sobreadornada. Y vamos a ver, dice, la música religiosa, ya empieza la ópera, la poesía, la música, el teatro y la danza. Hay una evolución técnica de los instrumentos, ya hay nacimiento de la orquesta como un grupo ya totalmente organizado, un director, un productor, etc. Está la danza barroca y los movimientos o los estilos que se utilizan más en este periodo, pues el minué, y están los grandes autores como Vivaldi, que son representativos del barroco. Los instrumentos que se conocen o que se desarrollan en estos tiempos es el órgano, el clave o el clavicordio. Vámonos al clasicismo y perdón, siglo
XVIII al XIX, la Revolución Francesa, 1879, ya con estas ideas de libertad, igualdad, fraternidad. La música religiosa empieza a caer en declive, se empiezan a desarrollar los temas de la ópera en auge, con temas más profanos, con temas mucho más de la vida diaria, son como las novelas hechas en 2 horas con cantantes. Hay ópera seria y ópera bufa. La ópera seria implica como momentos más tragedias, más complicadas del ser humano, o grandes óperas que tienen que ver con representaciones de dioses. Y la bufa se prepara o se desarrollaba para cantantes que no tenían el nivel, o eran jóvenes que iban empezando a cantar, y entonces se entrenaban en estas óperas. Bufas significa cómicas, que también, dice aquí, serán más cercanas al público. Dice la danza clásica no instrumental, bueno, pues se desarrolla también la música de cámara, la música de orquesta. Brillan obviamente Mozart, Haydn, Beethoven. Los instrumentos, bueno, el piano, que ya se desarrolla desde ese tiempo, el clarinete alcanza una madurez enorme, y el fagot, oboe y contrabajo, que ya están desarrollados a partir de este clasicismo. En el romanticismo, siglo XIX, en la época más brillante de la historia de la música, donde ya el ser humano empieza a utilizar el canto o el piano, los instrumentos, como una expresión netamente emocional. Bueno, el piano es el instrumento preferido para los compositores. En el baile ruso destaca la música de Tchaikovsky, y los compositores del romanticismo más importantes son Wagner, Chopin, Liszt, Verdi y Schubert. Ya en el siglo XX, la experimentación con la música se incorporan, bueno, pues el avance tecnológico es imperante también, y obviamente se empiezan a mezclar los sistemas electrónicos e informáticos junto con la música tradicional, y van apareciendo nuevos conceptos. Aparece el jazz, dice aquí, el rock, el pop y la electrónica, y en España se desarrolla un movimiento muy importante que tiene que ver con la zarzuela, que es una especie de nacionalismo, es una especie de ópera hecha nacionalista, muy a la expresión española, con elementos muy propios de su idiosincrasia. Y bueno, los instrumentos que se desarrollan aquí, pues ya es el piano, el sintetizador, y yo le agregaría más ya el desarrollo de los programas, de los softwares, que ya permiten hacer música muy exacta, exageradamente exacta, y haciendo de lado el error humano o el sabor humano. Hay música que dice algunos personajes críticos que no se podría hacer música de esa si no tiene ese factor humano que le da el sabor. Pero ya la música en el siglo XX y ya en el siglo XXI, bueno, pues es totalmente, la armonía ya no se utiliza, los procesos armónicos antiguos ya no son parte de la propuesta de la música. Entonces, bueno, pues ahí está básicamente una línea del tiempo de la música que nos va a permitir integrar tanto el canto como la guitarra dentro de esta línea del tiempo muy chiquita, muy breve, pero que nos da una idea muy general de lo que tenemos que conocer para saber un poquito más de nuestro instrumento y colocarnos, evidentemente, en un periodo de tiempo. Bueno, pues continuamos. Esto fue la línea del tiempo del taller de música.